Hola maestros, para este tema de la unidad 3 tenemos que ver como que algún tipo de subtemas, ¿vale? Bueno, dentro de estos subtemas de la Description and Classification of Speech Sounds, tenemos que ver primero la diferencia entre las vocales y las consonantes, obviamente desde la perspectiva de la lengua inglesa. Entonces, tradicionalmente todas las vocales se han diferenciado de las consonantes atendiendo al criterio de que las vocales son sonidos en los que el aire, ya se los explicaba yo en la cápsula anterior, en las que el aire pasa por la cavidad bucal sin encontrar ninguna obstrucción. Entonces, en inglés existen sonidos en los que el aire es expulsado casi sin oposición y sin embargo no reciben las consideraciones de vocales. Estas consonantes se denominan aproximantes, los approximant, o también semivocales. Pareciera que el criterio tradicional para identificar a las vocales no es del todo preciso en el caso del sistema fonológico del inglés. Por ejemplo, otro criterio para definir las vocales es el de la distribución dentro de una sílaba. Tanto en inglés como en el español, la vocal ya sabemos que es el centro o núcleo de una sílaba y tiene una distribución característica dentro de ella, que es la posición central, aunque en inglés existen algunas consonantes que pueden actuar como núcleo de una sílaba. Y ahí tenemos los ejemplos de bridge, lying, little y beaten. Aunque en ecuaciones resulte difícil definir qué es una consonante y qué es una vocal, esto en la práctica no nos debería de suponer un problema para su descripción y su clasificación. Ahora, tenemos que ver la clasificación de las consonantes inglesas o las consonantes del inglés. Los rasgos distintivos de una consonante están determinados por la acción de los órganos fonadores y articulatorios, pero además también por el proceso en el que se produce su articulación. ¿Cuál es este proceso? Bueno, en primera, que también lo vimos en la clase, en la clase pregrabada pasada, es la acción de las cuerdas vocales. Si estas vibran, articularemos una consonante sonora que se le conoce como lenis. Y en caso contrario, cuando no, será una consonante sorda que es la que conocemos como fortis. La segunda cuestión es la posición del velo del paladar. Si éste se eleva, permite que el aire salga por la boca y entonces nos encontramos con los fonemas orales. Pero si el velo del paladar desciende, el aire escapa por la nariz y entonces tenemos fonemas nasales. La tercera acción es el punto de articulación. En el punto de articulación ya lo vimos en la clase pasada, que fue cuando vimos los velares, palatales, el palatal alveolo, los posalveolares, los dentales, los labios dentales. Sin embargo, me gustaría que para esta clase pudiéramos tener eh, y recordar que podemos apreciar distintos órganos articulatorios en la articulación de un fonema. Y esto es cuando se le otorgan los rasgos distintivos. ¿Cuál es el punto de articulación? Ahora, que incluso se considera hasta los bilabiales, solo para volverlo a repasar, pero que nos quede muy claro para esta clase, los velares es el postdorso, pasa cuando el postdorso de la lengua se posa sobre el velo del paladar, obstruyendo la salida del aire. Los palatales, que en inglés solo el fonema de la J se articula en una posición palatal y su articulación es similar a la de la vocal I. El palato alveolares, entonces, se encuentra entre el paladar y la zona alveolar. Existen dos pares de fonemas palato-alveolares con distintas formas de articulación. Pero en esto, ¿cómo lo distinguimos? Pues es que no existe en español, sin embargo, se le debe de poner especial atención. Y, por ejemplo, los alveolares, existen 6 consonantes que se articulan de 4 formas distintas que vamos a platicar un poquito más de esto cuando tengamos la clase virtual en tiempo y forma real. Los dentales,
también lo vimos, la punta de la lengua contacta ligeramente con los incisivos superiores y las dos consonantes dentales solo se diferencian en cuanto a la sonoridad. Y los bilabiales se juntan, es cuando los labios se juntan, obstruyendo completamente la salida del aire. Pero otra cuarta línea, otra cuarta línea del proceso en donde se produce la articulación es el modo de articulación propiamente. Los fonemas consonánticos también adquieren su valor distintivo debido a la forma o modo en que se articulan y se pueden clasificar de acuerdo a un criterio que son las oclusivas, las fricativas, las africadas, las laterales y las aproximantes. Las oclusivas se dan en la articulación y se dan obviamente se dan en una articulación y se dan en tres frases. La primera fase, perdón, es los órganos articulatorios se aproximan hasta obstruir la salida del aire. Ya en la segunda fase, el aire impulsado por los pulmones comprime detrás de la oclusión y finalmente los órganos se separan y el aire escapa bruscamente. Las fricativas es una consonante fricativa, es en donde se aproximan dos órganos lo suficiente como que el aire a su salida produzca una turbulencia sonora, a hissing sound, ¿saben? Entonces no se produce una interrupción de la salida del aire y entonces podríamos hablar de un continuant. Además de la H, existe cuatro pares, o sea, del uso que le hacemos con la H, existen cuatro pares de consonantes fricativas que se contrastan por dos cuestiones, sonoridad y ausencia de sonoridad. ¿Las pueden ubicar? Ok, las africadas. Estas consonantes empiezan con una oclusiva que también hay que recordar que es la fase primera, pero en lugar de que produzca una distensión rápida y una explosión, terminan como una fricativa. ¿Cómo terminan, maestro? Con la lengua tomando una posición idéntica a la a pesar de componerse una oclusiva y una fricativa, se consideran como dos fonemas muy independientes. La lateral se nos da mucho con la articulación de la L. La punta de la lengua mantiene el contacto con la zona alveolar y con los molares superiores, obstruyendo el centro de la boca y entonces el aire L el aire escapa por uno de los lados sin interrupción. Y por último, tenemos a las aproximantes dentro de este grupo de clasificación y estas consonantes, lo que platicamos al principio de la clase, son similares a las vocales, pero en ellas no se obstruye la salida de aire. Por ese motivo también se les llama como semivocales. Al no existir contacto es muy relativamente difícil percibir cuál es el punto de la articulación, aunque la W nos muestra un redondeamiento de los labios. Pero además, las aproximantes tratan de fonemas problemáticos para quienes hablamos el español, para quienes somos español parlantes, castellano parlantes, a lo que debemos prestar atención. Las tres consonantes aproximantes, ¿cuáles son? Entonces, en el inglés, W, J y R, ¿ok? Ahora, vamos ya a terminar este video y vamos con la clasificación de las vocales en inglés. La descripción, para poder describir las vocales, no, yo les recomiendo, y creo que así también lo consideran ustedes, no como lo enseñen, sino como les enseñaron, recomiendo que no empleemos siempre criterios puramente articulatorios. ¿Por qué? Porque se nos da siempre una dificultad de observar los movimientos articulatorios y tenemos que entonces que tomar a mi consideración y como consejo para ustedes también un punto de vista auditivo. Pero maestro, ¿qué tiene que ver esto con la articulación? Bueno, no es que tenga que ver forzosamente, pero las vocales inglesas, a diferencia de nuestras vocales en castellano, se pueden dividir en dos grupos independientemente del contexto en que aparezcan. Podemos encontrar en inglés las vocales largas y las vocales cortas.
La longitud o la cantidad vocálica, la quantity, es uno de los rasgos distintivos de las vocales y por ello las vocales largas se presentan fonémicamente seguida de dos puntos, ¿no? En esto como vamos teniendo la escritura. Y además de existir una distinción cuantitativa entre las vocales, claro que por supuesto existe también una diferencia cualitativa entre todas ellas, que depende de qué, César. Bueno, depende de la posición que adoptan los órganos articulatorios en su propia articulación. ¿Y por qué sigo hablando entonces de la articulación cuando, maestro, me estás diciendo que también hay que tener en cuenta la cuestión auditiva? A ver, porque en la articulación de las 12 vocales inglesas, la lengua adopta una variedad de posiciones y de forma. Y para distinguirlas, normalmente prestamos atención a dos aspectos. La distancia vertical desde la lengua al paladar, que es que lo conocemos como el grado de apertura, y la parte de la lengua que adopta una posición más elevada que se le conoce como el eje anterior-posterior, perdón. Y pueden apreciar, o bueno, deben de tomar en cuenta que la posición que adoptan los labios en la articulación de una vocal. ¿Por qué? Además de su longitud, podemos clasificar a las vocales atendiendo su grado de apertura en closed, en half closed, half open y open. Y por otra parte, yo también les recomendaría dividir las posiciones en el eje longitudinal, en front y back, además de posiciones intermedias que, maestro, las podríamos definir, sí, las podríamos definir como entre central y frontal y entre central y posterior. Ya por último, no por último, bueno, por último para este video, les podría decir también que deben de tomar en cuenta, todos los maestros en inglés debemos de tomar en cuenta la forma en que adoptan los labios en la articulación de una vocal, porque los labios adoptan fundamentalmente tres posiciones que son bastante diferenciadas. Cuando los tenemos rounded, redondeados o abocinados, o también los tenemos spread, extendidos o neutros. El redondeamiento de labios, el rounding, perdón, es un rasgo articulatorio distintivo que siempre se debe de tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque en inglés los fonemas U, por ejemplo, esto es un ejemplo, fonemas como U se articulan redondeando sensiblemente los labios, pero también sucede este redondeo sensible en la articulación de una vocal, aunque no resulte tan aparente. Además, ya, les prometo cerrar. Además de los 12 fonemas vocálicos que tenemos, que son considerados como las pure vowels, existen 8 fonemas vocálicos en los que se produce un cambio de la calidad vocal. Y en estos fonemas son los que conocemos en español como los diptongos, que se produce un desplazamiento de la lengua desde la posición inicial hasta la posición final. Maestro, los diptongos en inglés tienen parecido a los, o tienen una similitud a los diptongos españoles. Les podría decir que no existe una equivalencia entre ambos, pero debemos, a ver, eso lo tenemos claro, pero muchas veces no lo entendemos ya cuando estamos al frente de la clase. Pero debemos de evitar transferir nuestros patrones de articulación del español a la lengua inglesa. Y también es conveniente que recordemos que cada una de las articulaciones con las que usemos estos fonemas representa una posición relativa de la lengua, no como si fuera teoría o como si fuera forzosa, sino que representa una posición relativa de la lengua en el momento de la articulación, por lo que no es correcto que empleemos otros tipos de articulaciones o que los establezcamos como reglas en lugar de dejarnos llevar y poder entender el inglés cuando lo estamos pronunciando.